Bueno, comencemos. Ahora sí, están en una serie de la cual soy parte también. Esta serie parte con una palabra. ¿Cuál es? Anclados. Ancla de la fe. Exacto. ¿Y qué fue lo que estuvieron viendo esto la última vez, por ejemplo? Los vengo a poner a prueba, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Anclados en la palabra. Perfecto. Muchas gracias. Extra credit. Extra credit. Y hoy día lo que me toca es anclados en la gracia. La gracia es un concepto bastante interesante. Es un concepto que todos nosotros lo vamos viviendo de alguna forma a diario, especialmente los hijos con los padres. Es ese regalo inmerecido, ese regalo que se da por nada. Parte de ese concepto, un regalo. ¿Cuál fue el último regalo que tú recuerdas que te gustó demasiado? ¿Cuál fue? A ver, ¿quién puede decir? Cafetera para mi cumpleaños. Una cafetera para el cumpleaños. Ok, perfecto. ¿Qué más? La carta de mis hijas. ¿Una carta? Sí. Qué hermoso. ¿Alguien más? Una pelota de fútbol. ¿Una qué? Una pelota de fútbol. Una pelota de fútbol. Qué entretenido. Mis hijos. Ah, muy bien, muy bien. El tinte para mi cabello que se me pone. Ok. Bueno, hay regalos que uno recibe, hay regalos que uno da. Y generalmente está esa dinámica. Uno de alguna forma espera un gracias, por lo menos, ¿cierto? Espera, muchas veces cuando uno da un regalo, los hijos esperan un cambio de actitud. Muchas veces uno se duele cuando alguien no valora el regalo que uno da. Cuando alguien no valora lo que costó incluso buscarlo, lo que costó uno pensar en eso. Y mucho más aún cuando a uno le rechazan un regalo. Ahora ven cómo este concepto lo tenemos tan familiarizado, pero es que no ocupamos la palabra gracia muy a menudo. Para eso se refiere el Señor cuando habla de la salvación, cuando habla del nuevo nacimiento, cuando habla de una nueva oportunidad que nos da, una oportunidad de volver a comenzar, una oportunidad de ser rescatados. Es un regalo que tuvo un precio enorme. No es un regalo barato. Es un regalo valioso. Es un regalo que Él nos da. Es un regalo que necesitamos recordar. Muchas veces nosotros regalamos algo como una carta para recordar. Y este regalo que Dios nos ha dado, tal vez tú ya lo tienes, pero necesitamos volver a Él. Hoy día me voy a basar en una historia que está ubicada en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Así que si tienen sus Biblias, pueden buscar Juan, capítulo 3, verso 1. Juan, capítulo 3, verso 1. ¿Ya lo tienen? Sí. Sí. Perfecto. Yo lo tengo y lo voy a estar leyendo desde la Biblia de las Américas, una traducción bastante interesante. Conocí a algunas personas que estuvieron detrás de esa traducción bíblica, porque la Biblia, para los que tal vez no saben, no fue escrita ni en inglés ni en español, sino que fue escrita en un idioma un poco raro. Ellos que hablan griego, un idioma extraño, un idioma muy rico. Entonces, por eso a veces las traducciones son un poquito diferentes, ¿ok? Entonces, si hay algo que no se parece a lo que tiene, bueno, es por un tema de que fue traducido. Así que voy a comenzar con esta historia. Había un hombre de los fariseos, dice el verso 1, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Aquí tenemos varios detalles. Es un hombre, partimos con ese, aparece obvio, pero importante dato.
es un fariseo. Fariseo es un grupo que había en esa época, un grupo religioso judío, que creían básicamente que por ser judíos y por ser religiosos iban a obtener salvación, iban a entrar al reino de Dios. Era un fariseo. Además, los fariseos en general eran personas muy respetadas, eran personas muy religiosas, en general con un comportamiento muy bondadoso. Incluso más, tenemos más datos de esta persona. Su nombre, Nicodemo. ¿Alguien conoce algún Nicodemo? ¿Le pondría a Nicodemo algún hijo? No, ok, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cambia, todo cambia. Este vino a donde Jesús de día, a la vista de todo el mundo, cuando todo el mundo podía ver que Él estaba acercándose. No, vino donde Jesús de noche. Recordemos que Jesús tuvo muchas veces problemas con los fariseos, porque no le reconocían, porque lo encontraban alguien que estaba haciendo escándalo. Así que vino donde Él de noche, probablemente con esta intención de que nadie lo vea y poder conversar tranquilo. Y le dice, Rabí. Es como decir, oiga, colega, my buddy, tú que sabes también lo que yo sé. Bueno, es un título, es una forma de decir señor, de respetarle, decirle maestro. Pero dice algo muy interesante. Has venido de parte de Dios como maestro. ¿Cómo reconoce Nicodemo a Jesús? Hasta este punto, como un maestro que hace cosas de parte de Dios. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Había mucha gente que ya estaba viendo a Dios actuar a través de este hombre y le estaba inquietando. Esta era la inquietud de alguien que estaba curioso, la inquietud que tal vez tú y yo tuvimos en algún momento, inquietud de conocer más sobre Jesús, inquietud de saber quién era Él que podía cambiar las vidas, y conocer más de esta persona que podía cambiar los corazones de la gente. Esa fue mi intención cuando yo empiezo a ir a la iglesia. Yo me siento reflejado con Nicodemo. Yo no vengo de una familia creyente. Soy el primer cristiano en una familia bastante compleja. Y por compleja es que le agregué mucha diversidad religiosa a mi propia familia. Madre católica, como la mayoría de los que estamos acá, me imagino. Padre espiritista, ya ahí nos pusimos raros. Abuelo masón, nos pusimos más raros aún. Y mi abuela era hippie comunista. Qué cosa más era muy entretenido, eso sí. Especialmente sentarlo en la mesa y que no podían llevarse porque eran totalmente diferentes todos. Y yo a los 16 años me convertí. Empiezo a ir a la iglesia, tal vez como tú o como yo, simplemente por curiosidad. Tal vez en algunos de los casos por obligación. Pero empiezo a ir. Y no sé cómo llegué a ese lugar. Llegué por una motivación cualquiera. Llegué por la invitación de alguien. Llegué por que me obligaron mis padres. No sé cuál sea tu caso. Pero de alguna forma estamos acá. De alguna forma nos expusimos a conocer más acerca de Jesús. Y de a poco surge esta curiosidad al empezar a ver de que Él podía cambiar las cosas. La historia de Nicodemo en el capítulo 3 se contrarresta con otra historia que está en el capítulo 4. Una historia bastante conocida, donde Jesús se encuentra también con alguien, pero en este caso con una mujer. En este caso con una mujer que no tenía ningún nombre. En este caso con una mujer que no era religiosa, sino que pecadora. En este caso con una mujer que no era conocida, como lo era Nicodemo, sino que con una persona totalmente marginada. En este caso Jesús se encuentra con una persona sin educación, pero no se encuentra con esta persona en la noche, a escondida, sino que en la hora sexta. Hay dos historias que corren en paralelo y quiero que lo tengan en mente mientras vamos avanzando. Pero sigamos avanzando con la historia de Nicodemo, ¿les parece? Porque es una conversación muy interesante, muy profunda.
En el verso 3, continúo, dice así: respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de Nicodemo es bien lógica. Mi abuelo era una persona bastante... Yo saqué su cuerpo grande. A mí me pasa una cosa muy extraña, porque yo me veo en el espejo y me encuentro flaco. Después me veo en una foto y ya no. Pero cuando veo a mi abuelo digo, ay, ya me estoy pareciendo. Pero mi bisabuela era pequeñita, menudita. Y yo decía, ¿cómo salió ahí? ¿Cómo alguien tan grande sale de un cuerpo tan pequeñito? Tal vez este tipo de cosas son las que se empieza a imaginar Nicodemo y hace una pregunta muy sincera y muy honesta y muy directa. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Tengo que volver a... ¿Qué cosa más rara? ¿Qué cosa más extraña está diciendo Jesús? Es que aquí hay un problema de comunicación. Hay un problema donde Jesús dice, el que no nace de nuevo. ¿Y se acuerdan que les dije que la Biblia no fue escrita en español, sino que en griego? Es que la misma palabra para nacer de nuevo, esa palabra nuevo, se puede traducir de dos, no de una. No vengo a regalar, vengo a ofrecer de dos maneras. Una opción, nacer de nuevo, como lo entendió Nicodemo. Y la otra opción, nacer de arriba. Nacemos de nuevo naciendo de arriba, nacemos de nuevo naciendo de Dios. Y de esa forma Juan lo explica después en 1 Juan. Él habla y empieza a ocupar este otro lenguaje para este mismo concepto, nacer de Dios. Y ahí lo explica. Y eso es tal vez lo que Nicodemo no entendió. No es nacer de nuevo de forma literal, porque obviamente no se puede. Es nacer de Dios, es nacer de Dios, es nacer de nuevo, pero en un sentido espiritual. La conversación sigue. Verso 5. Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí Jesús empieza a hablar de nuevo un poquito en clave. Ya ve que Nicodemo no está como entendiendo y se pone a hablar más complicado. Pero no es tan complicado si lo vamos viendo paso a pasito. Verso 5. Nacer de agua y del Espíritu. ¿Dónde más aparece esto en la Biblia? ¿Dónde más aparece esto? Juan el Bautista, quien bautizaba en agua y diciendo, puedes comenzar una nueva vida. Es una forma de representar este nacer de nuevo. Pasar por el agua, morir con Jesús y levantarte como una nueva persona. Pero también Juan el Bautista dijo que el que venía después de mí los iba a bautizar en el Espíritu. O sea, no solamente algo simbólico, sino que con el Espíritu de poder, que es capaz de cambiar nuestras vidas. Jesús resalta esta idea. Ya te dije, esto es necesario. Y termina diciendo, el Espíritu es como el viento. No lo puedes controlar. No sabes de dónde viene. Tal vez te va a costar entenderlo, pero lo puedes experimentar. Lo puedes sentir. Sabes de que Él está ahí. La conversación que Jesús
después tiene con la mujer samaritana es bastante similar. Con Nicodemo habla de nacer de nuevo, con la mujer samaritana del agua viva. Pero hay una gran diferencia. Nicodemo se va quedando calladito, como que no la va agarrando. En cambio, la mujer samaritana sigue conversando con Jesús e interactuando. Nicodemo parece que no la está agarrando. Y así es como sigue esta conversación. Verso 9 dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? De nuevo, todavía está confundido. Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablo de las celestiales? Como que Jesús ya se está enojando un poquito. ¿Acaso tú no eres maestro de Israel? ¿Acaso tú no conoces todo lo que dice las Escrituras y no entiendes estas cosas? Te he tratado de hablar con ejemplos, diciendo que esto es como nacer de nuevo, pero no la agarras. Es porque aquí hay un problema de fondo. Los fariseos creían que simplemente con ser religiosos y con ser judíos ya estaba todo bien. ¿Para qué había que nacer de nuevo si ya estaba todo bien? Muchas veces a nosotros nos pasa, los que hemos vivido una vida religiosa, una vida de asistir a un lugar, de levantarnos y sentarnos, ofrendar, pero en realidad, en el fondo, nuestro corazón no ha cambiado. Bonhoeffer, sí, alemán, pastor en la época nazi, él hablaba de la gracia, pero hablaba de una gracia cara, no de una gracia barata, no una gracia de que simplemente uno cree que Dios te ha regalado todo su amor y que todo está perfecto y que uno puede hacer lo que quiera, uno puede ir a la iglesia y está todo bien, sino que él habla de una gracia cara, una gracia que tuvo un costo, que es la muerte de Jesús, y que si nosotros recibimos esa gracia, nuestra vida debe ser diferente. Y así Primera de Juan trabaja este tema. El que nace de Dios practica la justicia. El que nace de Dios ya no practica el pecado. El que nace de Dios ama a los demás. El que nace de Dios es quien ha creído que Jesús es el Señor y que ama a Dios y ama a los demás. No solamente repetir una oración, sino que se refleja en que nuestro corazón empieza a amar, en que nuestro corazón cambia, que nuestra vida deja de ser la misma. De nuevo el contraste con la mujer samaritana. La mujer samaritana no sabía con quién estaba hablando. Nicodemo sí sabía que estaba hablando con Jesús, alguien que hacía milagros. La mujer samaritana no. Pero de a poco, Nicodemo al final termina no creyendo. Y Jesús le dice: ustedes no creen. Jesús le dice: en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. En otras palabras, ustedes no creen. Tú no crees. En cambio, la mujer samaritana termina creyendo, y no solamente creyendo, sino que siendo una discípula de Jesús. Así dice la conversación que Jesús tiene con ella al final. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué trata de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan,
Vean un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de él, salieron de la ciudad e iban a él. Jesús termina la conversación con Nicodemo explicando un poquito más. Y dice: nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Siguiente, por favor. El tema de hoy, lo que me entregaron, es esta frase que dice ahí: enseñamos que todos los que vienen por gracia a través de la fe para aceptar al Señor Jesucristo son nacidos de nuevo del Espíritu y por lo tanto se convierten en hijos de Dios para siempre. Ahí hay algunos conceptos. El primero de ellos, siguiente, es gracia y fe. ¿Cómo tú vas a recibir? ¿Cómo tú te vas a acercar donde el Señor te entrega esto por gracia? Es un regalo abundante, es un regalo que no merecemos, es un regalo que Él tiene dispuesto para nosotros, es un regalo que realmente no podemos negar. Es un regalo que le costó a Él la vida, la sangre, la cruz. Y nuestra respuesta a ese regalo es confianza, es creer, es entregarnos, es responder a Él y decirle: sí, creo. Siguiente. No estamos hablando de aquí que Jesús es simplemente un rabí, un maestro, sino que Él es el Señor. Cuando entendemos la gracia, no nos queda otra que entregar toda nuestra vida a Él, abandonar nuestra vieja vida y empezar una vida nueva. 10 de noviembre del año 2001. Yo empiezo un poco antes a ir a la iglesia simplemente porque estaba aburrido. Suena torpe, pero era así. Me aburría en casa y un amigo me invita. Repito, no vengo de una familia creyente, no vengo de una familia cristiana. Así que ya sin mi abuela, la abuela hippie, la casa era muy aburrida. Necesitaba un poquito más de sabor y mi abuelo era muy estructurado. Así que no tenía ese sabor. Muchas tragedias en mi familia también. Y yo necesitaba una respuesta. Voy a la iglesia por 2 años y no encuentro nada, simplemente buenos amigos y un momento para hacer algunas maldades, haciéndole broma a las tías de escuela dominical. 16 años y me invitan a un retiro. Voy y mi vida cambia. Mi experiencia es que Dios me cambió de un golpe, pero la experiencia de la mayoría, como también de los apóstoles, es que muchas veces esto es un proceso, de que Dios va trabajando en nosotros poco a poco. En mi caso puedo decir una fecha donde cambio, donde entro a ese retiro de una forma y salgo de otra, una fecha donde yo digo: ya basta, y entrego mi vida al Señor de señores, Rey de reyes. Siguiente. De esto se trata este regalo. Puedes verlo de muchas formas, como una nueva oportunidad, como la oportunidad de comenzar de nuevo, como la oportunidad de que eso quebrado en ti sea reparado por el amor de Dios. En la historia de Nicodemo hay un verso que viene justo después de donde terminé de leer, que es muy famoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces la Biblia es un poco difícil de entender porque hay muchos temas que se repiten pero desde diferentes ángulos.
Cuando hablamos de nacer de nuevo y hablamos de salvación, estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de vida eterna, también hablamos de lo mismo. Cuando hablamos de recibir al Señor, también hablamos de lo mismo. Hablamos de algo que cambia nuestra vida. Incluso hay una figura que me gusta un poquito más, porque creo que la entendemos, porque lo hacemos día a día. ¿Alguien de ustedes trabaja en algún oficio donde quedan totalmente sucios por su trabajo? ¿Sí? ¿Hay alguien? Bueno, incluso a todos nosotros nos ha pasado desde niños. Cámbiate esa ropa que estás todo sucio. O cuando las madres les daba por vestir a las niñitas con blanco y zapatitos de charol. Le dicen, no te vayas a ensuciar porque vamos a salir. Y apenas eso ya ocurría, ya estaba toda sucia. Y había que cambiarse nuevamente, ¿no? Aquí está el detalle. Cuando habla de nueva vida, nueva creación y todos estos términos que hablan exactamente de lo mismo, de esa gracia, ese regalo de Dios, hay una forma que me encanta. Sacarnos esa ropa vieja, sacarnos esa ropa sucia y vestirnos de Jesús. De nuevo, tal como con Nicodemo, si no logras entender este ejemplo terrenal, este ejemplo cotidiano, ¿cómo vamos a entender lo espiritual de esto? Imagínate, o incluso más, un carro. A mí me pasa, y mi esposa me regaña con frecuencia, que nunca he sido muy amante de los carros, de los automóviles, de los autos, como se le quiera decir, depende de cada país. No soy muy amante y por ende no soy muy bueno limpiándolo, soy honesto. Yo voy a limpiar el carro cuando digo, ay, que me da vergüenza. Cuando yo empiezo a pedir disculpas, oh, disculpas que no lo he limpiado, disculpa que está sucio, y digo, ay, ya lo tengo que llevar a lavar. Andar con un carro sucio da vergüenza. Y pasamos por el car wash. Y uno ni siquiera lo reconoce. Dice, oh, era más bonito de lo que yo pensaba. Con nuestra vida ocurre eso. Es pasar por ese car wash de Dios. Es pasar por esa lavandería. Ir a comprar ropa nueva. Comenzar de nuevo. Tener otra imagen. ¿Se dan cuenta? Pablo, los evangelios, ocupan las mismas imágenes para decir exactamente lo mismo. Pero detrás de todo esto está el concepto salvación. El concepto salvación en la Biblia viene de un concepto también bastante cotidiano. Y como estas palabras son raras para nosotros, nos cuesta captarlo. Pero no sé si te ha pasado de a ese momento donde alguien te salva la vida. Vas cruzando la calle, estás totalmente distraído, vas mirando para el lado que no es. Tal vez fuiste de vacaciones a Inglaterra y como se maneja por el otro lado, un par de amigos me han contado, les ha pasado que no solamente les cuesta acostumbrarse al manejar, sino que también al caminar en la calle, porque se ponen a mirar para el lugar que no es. En mi ciudad, en Santiago, en Chile, sucede que por el tema de congestión de tráfico, decidieron hacer un pequeño cambio y algunas calles en ciertos horarios tienen un solo sentido. Estoy viviendo acá hace años, así que yo no sabía de algunos cambios. Voy a donde uno de mis tíos, voy a comprar al supermercado, voy cruzando a la latinoamericana, o sea, no en la esquina. Miro hacia donde supuestamente venían los carros y venía uno ahí cerca y alcanzo a saltar para atrás. Por un poquito. Hace sentir tu vida en peligro. Y que alguien, no fue el caso en esa oportunidad, pero me hubiese encantado que alguien me hubiese tirado del pelo, del brazo, de algo. Salvación viene de ahí. Cuando alguien te jala para salvar tu vida. Y en este caso, Jesús lo empieza a ocupar de una forma un poquito diferente. Tu corazón está
sucio. Y no hablo del tuyo, hablo del mío también. Tus ropas están manchadas. Tu carro está embarradísimo. Y andas pidiéndole disculpas a toda la persona que se pasa por ahí. Hasta tú mismo le escribes lávame. Como un recordatorio, ¿no? De alguna forma anuncia de que la cosa anda mal. Y necesitas que alguien te salve, que te rescate, que cambie tu ropa, que te lave, que te haga pasar por agua, que te haga nacer de nuevo. Siguiente. Esto es imposible sin la obra del Espíritu Santo. Ahí hay un punch. Esto no es simplemente nacer de nuevo por nuestra propia fuerza, porque nosotros lo podamos hacer, porque podamos encontrar una fórmula, un libro de autoayuda que nos diga, estos son los 10 pasos para nacer de nuevo. Sí, hay algo de poner de nuestra parte, obviamente, acercarnos, buscar, disponernos, obedecer, buscar, responder, agradecer, orar, lo que sea, pero hay que poner de nuestra parte, pero eso no sería suficiente. Sería totalmente imposible sin una lluvia, sin viento, sin ese poder, sin esa persona que es el Espíritu Santo. ¿Puedes cambiar tu vida por tus fuerzas? Por mucho que lo intentes va a ser difícil. Pero aquí está lo maravilloso. Dios no solamente nos pide, sino que Él lo hace. Él pone a disposición todo para que haya un cambio en ti. Siguiente. Para que seamos hijos de Dios. Ese texto que está ahí está muy relacionado con la historia de Nicodemo y dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Te dije que hay un cambio, que hay un antes y un después. Es como enchúlame la casa, o comer el carro, bueno. Y uno dice, ¡ay, que me gustaría que hubiese un cambio! Muchas veces ese cambio lo exigen quienes están a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros hacemos sufrir a otros con nuestros pecados. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cierto? Hay un antes, un proceso y un después. El proceso es nacer de nuevo, pero el después es ser hijos de Dios, al haber nacido de Dios. Y la cruz, esto es una imagen un poco rara, pero está en la Biblia, créanme. Y la cruz fue ese parto que nos permite volver a nacer. Siguiente y última. No, previa. Mántela ahí. Una de las cosas que me ha ocurrido en mi vida como cristiano es darme cuenta que esto lo necesito recordar. Que esto lo necesito volver a vivir, volver a memorizar. Que necesito acercarme a Jesús día a día. Que el nacer de nuevo comenzó cuando empecé a creer en Él, comenzó cuando empecé a seguirle, pero sigue al amar a Dios y amar a los demás. Primera Juan lo dice así. Sigue buscando dejar el pecado que me hace daño a mí y le hace daño a los demás, y vivir la justicia de Dios, o sea, hacer las cosas que Dios haría,
Eso resume el Evangelio. Pero es difícil, ¿o no? Y 1 Juan 1:9 dice que podemos confesar que el que no ha pecado miente, pero que Dios es fiel y justo para perdonarnos. De que este proceso sigue, de que mientras estamos acá necesitamos la ayuda de Dios para caminar de su mano día a día.